placer y un honor estar con ustedes. Y vimos la mano de Dios anoche. En realidad que hacía más de 40 años que no había habido un atentado contra un presidente o un candidato a la presidencia. Vimos eso con Reagan en los 80 y anteriormente en 1962 desafortunadamente vimos el asesinato del presidente Kennedy. Y en realidad necesitamos levantarnos por encima de ese odio y actuar en el amor de Cristo Jesús. No podemos volvernos como lo que está pasando al sur de nosotros. En las elecciones en México el mes pasado vimos 5 candidatos a la presidencia asesinados y más de 80 otros candidatos también asesinados. Hermanos, tenemos que volver a la palabra de Dios y a servirle y a honrarle a Él. Yo soy, como ustedes probablemente saben, no nacido aquí, nací en Cuba. Vine a este gran país hace más de 60 años, hace 67 años, y amo a este país con todo mi corazón. En realidad yo he estudiado mucho la historia de este país y este país es único. Es el único país del mundo que fue creado para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Ese fue las primeras palabras que se escribieron cuando los peregrinos llegaron a Plymouth, Massachusetts. Escribieron un documento que se llamaba el Pacto del Mayflower. Y así comenzó, para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana. Ese es nuestro fundamento. ¡Qué gran fundamento! Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero la palabra de Dios nos dice en Salmos 11:3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el hombre? Tenemos que regresar a nuestros fundamentos. Saben, la Revolución Americana no comenzó, como dicen los libros de historia, en los 1770. Comenzó en los 1730 con pastores. El primer gran avivamiento con George Whitefield, Jonathan Edwards y otros fue la chispa que encendió la Revolución Americana. Si leemos la Declaración de Independencia de Estados Unidos, yo cuento 27 querellas en contra del rey de Inglaterra. Pero ¿sabían ustedes que cada una de esas 27 querellas fueron predicadas desde los púlpitos de América por 10 años? Por 10 años eran pastores reclamándole al rey de Inglaterra por las atrocidades que estaban cometiendo en contra del pueblo americano. Y es más, esas predicaciones aún se ponían en los periódicos. Así que incluso las personas que no iban a la iglesia sabían el mensaje. La pregunta es, ¿dónde están esos pastores hoy en día? La mayoría están escondidos detrás de su púlpito, tratando de ser políticamente correctos. Bueno, es tiempo que nos volvamos bíblicamente correctos en lugar de políticamente correctos. Quiero decirles, pastores fueron los que pelearon la Revolución Americana. La primera batalla por nuestra independencia en este país fue la batalla de Lexington. ¿Saben? Esa batalla fue peleada frente a la iglesia del pastor Jonás Clark, que fue a donde iba Pablo Revere, a la casa de Jonás Clark, ese pastor, para decirle, vienen los ingleses. Todos los que murieron en esa batalla eran miembros de la iglesia del pastor Jonás Clark, excepto uno. ¿Por qué?
porque el pastor junto con todos los hombres de la congregación estaban al frente de esa batalla. De nuevo la pregunta es, ¿dónde están esos pastores hoy en día? Dice la palabra de Dios, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el hombre? Bueno, los fundamentos aquí todavía no están totalmente destruidos, pero vamos en camino a ello, porque nos hemos olvidado de poner a Dios primero. Y nos hemos preocupado tanto por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que nos hemos olvidado de nuestro primer amor. Tenemos que poner a Dios primero. Saben, mucha gente hace estudios sobre los nombres de Dios. Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Rafa, Jehová Sidkenu. Pero hay un nombre de Dios que casi nadie habla de él. Y yo creo que es el nombre más importante de Dios. Y es Jehová Cuaná. Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Él o es rey de todo o no es rey en lo absoluto. Jesús tiene que ser primero en toda área de nuestra vida. Y desafortunadamente dejamos que las preocupaciones de este mundo nos roben esa intimidad con Dios. Y quiero decirles, hermanos, vivimos en una bendición. Somos bendecidos en este país más que el resto del mundo. Y lo tomamos sin darnos cuenta. Y en realidad tenemos que pensar y ver que lo que hagamos para la gloria de Dios es lo que va a pasar a la eternidad. Yo tengo una meta en mi vida, una meta, y eso es que un día yo escuche, bien hecho, siervo bueno y fiel. Nada más vale para nada, no te lo vas a poder llevar contigo. Pero saben una cosa, nos hemos preocupado tanto por nuestros propios intereses que hemos olvidado las responsabilidades que tenemos en el reino. La palabra de Dios nos dice, a quien mucho es dado, mucho se le requiere. Como dije anteriormente, vivimos en el país más glorioso del mundo, pero tenemos una responsabilidad para ello. Cuando la constitución de este país fue firmada, Benjamin Franklin, al salir de esa reunión, una mujer le preguntó, Señor, ¿qué nos han dado? A lo cual Franklin contestó, una república, señora, si la pueden mantener. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros mantenerla. Y hemos visto que la iglesia se ha vuelto menos y menos y menos involucrada en todo lo que está sucediendo en este país. Yo predico en muchas iglesias a través del país y hay una frase que escucho muy a menudo en las iglesias y esa frase es: Dios está en control. Quiero decirles que Dios está en control es una excusa que los cristianos dan para justificar estar sentados sin hacer nada mientras el país se está viendo a la perdición. Y ni siquiera es bíblico. Dios es soberano. Dios pudiera actuar independiente de nosotros. Él elige no hacer eso. En lugar a eso, Él elige actuar en conjunción con nosotros. Si hay un principio que encontramos en las Escrituras, desde Génesis capítulo 1, es el principio de mayordomía. El primer mandato de Dios en la tierra lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 28, donde Dios dice, os doy dominio, os doy potestad, os doy autoridad, os doy una responsabilidad de mayordomía sobre toda mi creación.
Es nuestra responsabilidad mantener lo que Dios nos ha dicho. Y lo hemos echado a un lado, porque vemos en muchas iglesias que pastores están más preocupados con agradar al hombre que con agradar a Dios. Y muchas veces no podemos hacer las dos cosas. Los peores son las iglesias grandotas que están en una deuda de millones y millones de dólares. Y están tan preocupados de no ofender a nadie, que están haciéndole cosquillitas en los oídos a la gente. ¿Por qué? Porque si alguien se va, su dinero se van con ellos. Y hermanos, están prostituyendo la palabra de Dios. Tenemos que exaltarlo a Él. Cuando lo exaltamos a Él, todo lo demás viene por añadidura. Él tiene que ser primero. Dios no va a tomar segundo lugar. Él tiene que ser primero, el primogénito en todas las cosas. Y hermanos, hemos visto que a través de los años hemos visto una decadencia en el compromiso de Dios por todas las preocupaciones de este mundo. Saben, después de la Revolución Americana, hubo una persona que vino a este país desde Francia. Su nombre era Alexis de Tocqueville. Y Alexis de Tocqueville dijo: no fue hasta que yo fui a las iglesias de América y vi sus púlpitos en flama de justicia que yo entendí su poder y su gloria. Quiero hacerles una pregunta. ¿Está la flama de Dios viva en las iglesias en América? En algunas, en muchas, no la vemos por ninguna parte. Y después Alexis de Tocqueville dijo algo muy, muy fuerte. Él dijo: América es gloriosa porque América es buena. Y si América cesa de ser buena, América cesará de ser gloriosa. Voy a repetir esto porque es extremadamente importante. América, los Estados Unidos, es glorioso porque América es buena. Pero si América cesa de ser buena, América cesará de ser gloriosa. La bondad de este país está siendo deteriorada más y más y más cada día. Lo hemos visto a través de las décadas. Charles Finney, uno de los grandes predicadores del siglo pasado, dijo: no podemos echar a un lado nuestra responsabilidad de lo que está sucediendo en este país. Y vemos muchas excusas. Y una de ellas es: bueno, no podemos, la iglesia no puede estar involucrada en la moral del país. La política no puede involucrarse en la moral del país. Eso es una mentira. La política se involucra en la moral del país todo el tiempo. Quiero darles alguna historia sobre esto. En 1962, la oración fue prohibida en todas las escuelas en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que antes de eso, toda escuela comenzaba con oración? Y eso fue por más de 100 años, 200 años. 1962, eso se volvió ilegal. Un año más tarde, la Biblia fue prohibida en todas las escuelas. ¿Sabían ustedes quién publicó la primera Biblia en Estados Unidos? El Congreso de los Estados Unidos publicó la primera Biblia. ¿Saben para qué? Para que fuera el libro principal de texto en todas las escuelas, desde el kinder hasta la escuela de graduado. Pero en 1963, eso se volvió ilegal. Pero quiero decirles lo peor
del caso. A pesar de estas dos decisiones abominables, la iglesia se quedó callada. Su excusa es un asunto político. ¿Cómo puedes llamar la oración un asunto político? ¿Cómo puedes llamar el estudio de la Biblia un asunto político? Pero eso fue exactamente lo que la iglesia hizo. ¿Sabes la consecuencia del silencio de la iglesia? La inmoralidad sexual creció vertiginosamente después de 1963, al igual que los asaltos violentos. 10 años más tarde, 9 jueces de la Corte Suprema decidieron que un bebé en el vientre no tenía la protección de Dios y legalizaron el aborto. De nuevo, la iglesia se quedó callada. La misma excusa, es un asunto político. Por los siguientes 50 años, más de 60 millones de bebés fueron asesinados en el aborto. Vamos a imaginarnos algo. ¿Qué hubiera sucedido si en 1973 todo pastor se hubiera parado firme y haber dicho, yo no lo permito, no mientras soy pastor? ¿Pudiéramos haber salvado a 60 millones de bebés? Es algo que debemos pensar en ello. Porque no podemos lavarnos las manos. Tenemos sangre en nuestras manos. El silencio de la iglesia nos dio 60 millones de bebés asesinados. Hoy en día, los niños van a la escuela y le dicen, tú no eres niña. Tú en realidad eres niño. Estás atrapado en el cuerpo equivocado. ¿Sabes lo que están diciendo? Dios cometió un error. O vienen a ti y te dicen, tú no eres niño. Tú eres niña. Estás en el cuerpo equivocado. Dios cometió un error. Pues mi Dios no comete errores. ¿Hasta cuánto tiempo vamos a permanecer callados? Dios nos va a hacer rendir cuentas por nuestro silencio. Mis hermanos, en uno de mis viajes a Israel, yo estuve en un lugar que se llama Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era la ciudad más idólatra en todo Israel. Fue ahí donde en esta ciudad tenían un pozo bien profundo que le llamaban las puertas del infierno. Y ellos arrojaban bebés vivos como sacrificio al diablo. Yo he visto ese pozo. Fue ahí donde Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, más impulsivo que nadie, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, sangre ni carne te reveló eso, sino mi Padre que está en el cielo. Y sobre esta roca, no la iglesia católica, como la iglesia católica, la roca no es Pedro, la roca es la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo, sobre esa roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella. Hermanos, si vemos esa palabra iglesia, la palabra en el idioma original es eclesia. Si tú le preguntaras a 100 pastores, ¿qué significa esa palabra eclesia? Probablemente todos ellos te dirán, bueno, significa los llamados de Dios. Y eso no es incorrecto. Pero ese no era el significado principal de esa palabra eclesia hace 2000 años, cuando Jesús la dijo. Esa palabra eclesia en el tiempo de Jesús significaba los gobernantes, los líderes del pueblo, los que guiaban al resto del pueblo.
Eso no se parece a la iglesia hoy en día. Pero cuando entendemos eso, entendemos que cuando Jesús dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán ante ella, hermanos, eso no es una declaración defensiva, sino ofensiva. Nosotros derribamos las puertas del infierno, atropellamos las puertas del infierno. Y después Jesús dijo en Mateo 28, 18, lo que llamamos la Gran Comisión: os doy potestad o os doy autoridad. Dios me ha dado autoridad sobre todo en el cielo y en la tierra. ¿Cuáles son las tres siguientes palabras, principio del versículo 19? Por tanto, id. ¿Qué está diciendo Jesús? Debido a que Dios me ha dado autoridad sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan ustedes. ¿Saben lo que eso es? Eso es una transmisión de autoridad. Jesús nos ha delegado su autoridad para que vayamos en el nombre de Jesús y tomemos en la autoridad del nombre de Jesús el territorio que el enemigo ha usurpado. Y el enemigo ha usurpado mucho territorio, más y más y más cada día. Necesitamos dejar de estar sentados en nuestros asientos dentro de la iglesia, simplemente cantando aleluya. Mateo capítulo 5, versículo 14. Jesús dijo, tú eres la luz del mundo. Pero ¿saben una cosa? La luz no vale de nada si tú no la apuntas a la oscuridad. Eso está allá afuera, más allá de las cuatro paredes de la iglesia. Necesitamos dejar de jugar a iglesita dentro de las cuatro paredes y llevar la iglesia allá afuera. Hay todo un mundo muriéndose en la oscuridad allá afuera y tú tienes la luz. ¿Qué estás haciendo con tu luz? Si piso callos, digan ay. ¿Qué estás haciendo con tu luz? Somos muy buenos a apuntarnos la luz unos a otros. Somos muy buenos a criticarnos unos a otros, a chismear acerca de unos a otros. Pero como dije hace un momento, la luz no vale de nada si tú no la apuntas a la oscuridad. Tenemos que sacar nuestra luz allá afuera. Y hermanos, encontramos tantas áreas en que la iglesia se ha retraído a las cuatro paredes. Una de las más obvias es la política. No, yo no quiero nada que ver con la política. La política es algo muy sucio. Yo no quiero tener nada con ello. Proverbios 29:2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Lo voy a repetir. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo llora. Pero si los justos no están votando, si los justos ni siquiera están aspirando a puestos políticos, ¿qué es lo que queda? Los impíos eligiendo a los impíos. Y se vuelve nuestra culpa. Tenemos una responsabilidad de ser sal y luz en toda área política, incluyendo el gobierno. Hermanos, los problemas que existen en ese país es porque la iglesia ha rehusado estar involucrada. Necesitamos llevar luz a donde hay oscuridad. Mientras más oscuro está el gobierno, más tiene que estar involucrada la iglesia. Hermanos, ¿sabían ustedes que Dios nos dice exactamente por quién votar? En Éxodo capítulo 18, Moisés acaba de cruzar el Mar Rojo y ahora Moisés está tratando de gobernar como a 2 a 3 millones de personas.
La palabra dice 600,000 hombres más mujeres y niños, por lo menos 2 millones. Y Moisés se está volviendo loco. Y aquí viene su suegro, Jetro, y le dice en Éxodo 18, Moisés, lo que tú estás haciendo no está bien. Y en Éxodo 18, versículo 21, Dios le habla a Moisés a través de Jetro. Y él le dice, tú elige de entre el pueblo. Y después Dios le da a Moisés 4 calificaciones. Varones de virtud, y mujeres también. Varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Hombres y mujeres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad que aborrezcan la avaricia. Vamos a tomarlo uno por uno. Varones de virtud. Eso quiere decir hombres y mujeres de capacidad. Vamos a elegir hombres y mujeres que son capaces de hacer el trabajo. Número 2, temerosos a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Hermanos, necesitamos elegir hombres y mujeres de Dios que van a llevar los principios de la palabra de Dios a toda área del gobierno. ¿Recuerdan Proverbios 29:2? Cuando los justos dominan, el pueblo se goza. Cuando los impíos dominan, el pueblo llora. Así que hombres de Dios, hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad. Hermano, ¿no estamos ya cansados de hombres y mujeres de mentiras en la política? Te dicen una cosa, pero después hacen lo opuesto. O tú vas a un mitin político y ese político te va a decir lo que ese político crees que tú quieres escuchar. Van a tratar de hacerte cosquillitas en los oídos. Pero ¿saben qué? Jesús nos dio la respuesta a este problema. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Me gusta lo que mi hijo dice. Tenemos que checar el fruto. Tenemos que investigar. No me digas, muéstrame. Hoy en día con el internet todo tiene un historial. Tú puedes verificar si lo que te están diciendo es cierto o si están votando totalmente contrario o lo que te dicen. Hombres de Dios, hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad. Número 4, que aborrezcan la avaricia. Quiero decirles, en la política, la avaricia no es principalmente acerca de dinero. Es acerca de poder y control. Muchos políticos están hambrientos de más poder y de más control. Así que ahora sabes cómo vas a investigar quién es quién. Cuatro calidades. Hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad que aborrezcan la avaricia. Y después Dios le dice a Moisés, disponlos como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50, jefes de 10. Así que el modelo es Moisés, jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50, jefes de 10. Esto es equivalente a gobierno federal, gobierno estatal, gobierno de condado, gobierno de la ciudad, y el más pequeñito, que es el más importante, es la junta escolar. Hermanos, necesitamos traer luz. Nuestros niños están siendo un lavado del coco en las iglesias, en las escuelas. ¿Por qué? Porque no estamos eligiendo personas de Dios en la junta escolar. Si hay una meta que yo le doy a toda iglesia, asegúrate de que tú tienes personas en tu congregación que pueden aspirar a la junta escolar y tomar control de la junta escolar.
Con eso podemos eliminar que niños se han dicho que son niñas, que niñas se han dicho que son niños y que la verdad de la palabra de Dios prevalezca. Hermanos, de nuevo voy a repetirlo por tercera vez. Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se regocija. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Si no estamos votando, nos volvemos parte del problema. Necesitamos ser parte de la solución. Tú tienes la verdad en ti. ¿Qué estás haciendo con ella? No es para que te la guardes. Saben, en la Segunda Guerra Mundial, más de 100 millones de judíos fueron asesinados. 6 millones de judíos fueron asesinados en la Segunda Guerra Mundial, mientras la iglesia en Alemania se quedó callada. Dicen que cuando los trenes venían, con los judíos que iban en los trenes para ser asesinados, las iglesias cantaban más alto para no escuchar los gemidos de los judíos que iban a ser masacrados. Hermanos, tenemos que tomar nuestra autoridad. Hubieron 2 pastores durante la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra que fueron muy reconocidos. El primero se llamaba Martin Niemöller. Y Martin Niemöller dijo una vez: primero vinieron por los jefes de los sindicatos. Y yo no dije nada porque yo no era miembro de un sindicato. Después vinieron por los judíos. Y yo no dije nada porque yo no era judío. Finalmente vinieron por mí. Y ya no había nadie que hablara a mi favor. Martin Niemöller pasó el resto de la guerra en una cárcel. El segundo pastor fue un hombre que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer era pastor. Dietrich Bonhoeffer dijo: el silencio ante la maldad es maldad en sí mismo. El silencio ante la maldad es maldad en sí mismo. Escuchen muy bien lo que dijo después. Dios no nos declarará inocentes. Dios no nos declarará inocentes. El no hablar es hablar. El no actuar es actuar. El silencio no es una excusa. Un día vas a tener que estar ante Dios y rendirle a Dios cuenta. ¿Qué hiciste cuando estabas en la tierra? ¿Cómo tú te paraste para asegurarte de que mis principios iban a prevalecer? Hermanos, vivimos en un país donde tenemos un proceso donde nosotros podemos elegir a nuestros gobernantes. Tu voto es una semilla. Y como dice Marcos capítulo 4, en la palabra del sembrador, hay semilla que cae en buena tierra y produce una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Necesitamos votar por hombres y mujeres que van a honrar los principios de la palabra de Dios y van a gobernar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Pero si tú no estás registrado para votar, si tú no votas, te vuelves parte del problema y estás impidiendo que los justos gobiernen. Así que primeramente toda persona en la iglesia necesita estar registrada para votar. Hermanos, es bochornoso. Se hizo una encuesta no hace mucho tiempo que concluyó que el 50% de las personas en la iglesia tradicional no están ni siquiera registrados para votar. Y de los que están registrados, solamente el 50% vota. Así que 3 de cada 4 cristianos no votan. En las elecciones pasadas hubieron 40 millones de cristianos que no votaron. 40 millones de cristianos que no votaron.
Si tú no votas, tú no tienes voz sobre lo que está sucediendo. En realidad, no tienes derecho de quejarte porque tú eres parte del problema. Hermanos, vamos a levantar el estandarte de justicia y vamos a hacer que prevalezca de nuevo la justicia de Dios y que Dios sea exaltado en toda área, incluyendo la política. Ahora quiero decirles, yo tengo esperanza. Tengo esperanza porque yo creo que la venida del Señor está muy, muy próxima. Si Jesús viene a medianoche, son las 11:59. Y mi Biblia dice que Jesús viene por una iglesia gloriosa. No tenemos una iglesia gloriosa hoy en día. Tenemos algunas iglesias gloriosas como esa, pero la mayoría de las iglesias están simplemente vegetando. Eso quiere decir el avivamiento viene en camino. Pero tenemos que ser como Charles Finney. Cuando Charles Finney oró a fines del siglo pasado y dijo, Señor, comienza un avivamiento y comiénzalo en mí. Cada uno de nosotros tiene que decir, empieza en mí, Señor, úsame a mí. Si hacemos esto y cada persona se registra para votar y cada persona vota por candidatos que van a regir de acuerdo a la palabra de Dios, yo creo que los mejores días para este país están en nuestro futuro y América de nuevo se convertirá en esa gloria de Dios para su gloria, en el nombre de Jesús. Gracias por visitar nuestro canal. Escanea el código KIR para conectarte. Te invitamos a dejar un like y suscribirte a nuestro canal de YouTube. No olvide hacer clic en el botón de notificación para que puedas saber cuando está aquí nuestro próximo video.